Si abren sus Biblias, estamos en Romanos capítulo 8. Me voy a ir rápido en este día. Traten de, si no tienen las notas, las pueden agarrar sobre el internet. Vamos a enfocarnos en el versículo 31 al 39 de Romanos 8. Es libertad y satisfacción, es el tercer estudio en esta porción de escritura. Y Romanos 8 es la declaración de la libertad del cristiano. Romanos 8, ¿ya están todos ahí? Todavía oigo páginas. Las últimas semanas hemos estado viendo desde el principio, vamos a ver hoy día. Comenzando en el versículo 1 de Romanos 8 nos dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivéis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Favor de tomar asiento. Como les dije, Romanos 8 es la declaración de libertad del cristiano. Pablo nos declara 4 libertades espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Ya vimos las primeras 3. En el último estudio nos enfocamos en la tercera. Hoy día vamos a ver la 4ª libertad. Pero fíjate, este capítulo es una historia de victoria, triunfo y seguridad. Y esto no viene a nuestras vidas automáticamente. Viene en el crecer, en el madurar en Cristo Jesús. Es a través de los hechos. Podemos decir, en los pasos de nuestra salvación. Y este capítulo se enfoca y trata con la vida nueva que tenemos, que Dios quiere que vayamos a disfrutar. Cuando Él nos ha dicho que podemos tener vida en abundancia, es de lo que está hablando acerca en este capítulo. Así que este estudio, fíjate, se enfoca y quiere que vayamos a disfrutar el poder que tenemos en el Espíritu Santo. Se enfoca en el Espíritu Santo y este capítulo menciona al Espíritu Santo aún unas 19 veces.
¿Por qué tanto enfoque en el Espíritu Santo? Se lo he contestado con esta escritura. Fíjate, una vez más, 2 Corintios 3:17 nos dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Tenemos que entender esta libertad y por eso nos hemos enfocado y le hemos dado y le he dado repaso y le doy repaso y le di otro repaso y vamos a verlo en completo este capítulo hoy en día. ¿Por qué? Porque es tan importante reconocer que necesitamos esta libertad en nuestras vidas. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que hay que enfocarnos en estas libertades. Y como les dije, se me hace importante. Lo vamos a leer todo en este día para darle. Pero regresa. Si no estuvieses aquí la semana pasada o el estudio anterior de este capítulo es clave para nuestras vidas como cristianos. Mi deseo, mi oración, es que la congregación vaya a transformar a través de este libro de Romanos. Y este capítulo es tan importante entender. Aquí vemos la primera libertad. Libertad del juicio, ninguna condenación, es lo que vimos en el versículo 1 al 4. El versículo 1 nos dice, ahora pues, ninguna condenación. ¿Qué quiere decir ninguna? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. ¡Qué gran verdad! ¡Qué gran verdad! La base de asegurarse uno es en Cristo Jesús. La liberación es a través del Señor Jesucristo. Somos libres de la pena y el poder del pecado. Tan importante entender esta libertad. Tan importante entender que somos libres. Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. Hay consecuencias al pecado, siempre va a haber consecuencias al pecado, pero no sufriremos la condenación. ¡Wow! ¡Qué gran verdad! Fíjate, primero, la ley no te puede reclamar, el versículo 2. Somos libres de la ley del pecado y muerte. Ahora tenemos vida en el Espíritu. La ley no te puede reclamar porque ahora estamos vivos. Segundo, la ley no te puede condenar, el versículo 3. ¿Por qué? Porque Cristo ya sufrió la condenación por nosotros en la cruz. Él tomó mi lugar. Dios envió a su unigénito Hijo para que diera su vida por nosotros. Entonces, somos libres. La ley ya no nos puede condenar. Porque Cristo hizo expiación por los pecados. Satisfació la justicia de la ley por nosotros. Dios es justo y Él, fíjate, tiene que tratar con el pecado. Pero Jesús voluntariamente fue en nuestro lugar. Fue a la cruz para cumplir con esta demanda. La ley ya no nos puede condenar. Ya se trató con ese asunto y como muchos de nosotros necesitamos entender esto. La ley no te puede controlar, es el versículo 4. La ley no tiene el poder de producir santidad en nuestras vidas. Solamente puede revelar nuestra condición. Y nuestra condición es una pecaminosa. Y puede condenar el pecado. Pero fíjate, el Espíritu Santo que vive ahora adentro de nosotros, ahora nos permite caminar en obediencia a la voluntad de Dios. Segunda libertad de ser derrotado. Ninguna obligación. Versículos 5 al 17. No hay obligación a la naturaleza antigua. Deudores somos, pero no a la carne. El creyente puede vivir en victoria.
el creyente puede vivir en victoria. En esta sección Pablo nos dio una descripción de la vida en 3 diferentes niveles. Ya vimos esto. Su deseo es que vayamos a vivir en el nivel más alto. El primer nivel es: no tienes al Espíritu. Versículos 5 al 8. Es el incrédulo que no tiene el Espíritu. Está muerto en sus pecados. El segundo nivel es cuando uno cree en el Señor y ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Versículos 9 al 11. Él vive en mí. Amén. Somos creyentes y podemos proclamar que soy sellado con el Espíritu Santo. No es de tener más de Él, ya me tiene, ya lo tengo yo. Pero el tercer punto es: el Espíritu te tiene. Versículo 12, este es caminar en el Espíritu. Cuando el Espíritu te tiene a ti, estás viviendo en el nivel más alto de esta vida. Porque somos guiados por el Espíritu Santo. Caminamos no en la carne, pero en el Espíritu. No por vista, pero por fe. Amén. Y es lo que ha declarado hasta este punto. Entonces tenemos que entender que la raíz del pecado es el ego. El ego. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer mi voluntad y no su voluntad. Y no es lo suficiente tener el Espíritu. El Espíritu te tiene que tener a ti. Muy importante. Sí, claro que estás salvo, pero no es para estancarnos. Y me quiero quedar en la hamaca, relajando ahí. No, yo estoy salvo, estoy bien. No. Es que el Espíritu te tenga. Dios desea usar tus dones, tus talentos. Desea usarnos a cada uno de nosotros para traerle gloria y honra. Pero se requiere fe. Tenemos que tomar ese paso de fe. En este tercer nivel que el creyente puede vivir, fíjate, no hay razón para que el creyente viva una vida derrotada. No hay razón. Porque ahora entendemos que estamos vivos en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice el versículo 18 al 30. Aquí vemos la libertad del desánimo. Fíjate ahí, comenzando en el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es al aguardar a la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que se sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y aún están con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó.
Entonces aquí vemos en esta porción la libertad del desánimo. Vimos que la creación gime, el versículo 18 al 22. Si recuerdan, cuando Dios terminó su creación, Él vio que era buena. Todo era bueno. Pero hoy en día es una creación que gime, porque hay un gran sufrimiento y muerte. Hay dolor, y todo esto es el resultado del pecado de Adán. No es la culpa de la creación, la culpa de que el pecado entró en el mundo. Pero viene el día en que la creación será libertada y será una creación gloriosa, gloriosa. El creyente, nosotros los cristianos, no nos enfocamos en los sufrimientos de hoy. Miramos, o debemos de mirar más adelante y esperar en la gloria de mañana. Pero no lo puedes hacer si estás estancado en el segundo nivel. Es cuando en el tercer nivel que el Espíritu nos tiene a nosotros, que ya no nos molestan estas cosas, porque nos estamos enfocando, porque lo mejor está por venir. Amén. Los creyentes gemimos, 23 al 25, nosotros también gemimos, porque hemos tenido una experiencia de las primicias del Espíritu. Ya vimos esto. ¿Qué es esto de las primicias del Espíritu? Esta es la experiencia, la probadita, podemos decir, los rasgos del cielo. Como creyentes, ahora tenemos este sabor en nuestra vida que se ha quedado. Estamos con esta anticipación de lo que viene. Nosotros hemos probado las bendiciones que vienen del cielo y es a través del por medio del Espíritu Santo, su ministerio, que hemos probado de esto. Y esto causa un deseo adentro de cada uno de nosotros. Este deseo es el deseo de ver a nuestro Señor celestial. Un deseo de recibir un cuerpo nuevo. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo. Gemimos en esto. Ya me duele aquí, me duele acá. En su presencia ya no va a haber dolor. Ya no va a haber lágrima. Vivimos con esta anticipación. El deseo de vivir con Él, de servirlo a Él. El Espíritu Santo gime, versículo 25 a 30. Hoy en día el Espíritu Santo gime adentro de nosotros. El Espíritu es estremecido, profundamente conmovido adentro de nosotros. Él mora en mí. El Espíritu Santo gime con nosotros ahora. ¿Por qué? Porque nosotros vemos los sufrimientos, los dolores y gemimos y queremos estar ausente del cuerpo y estar en la presencia de Dios. Pero Dios no ha terminado con nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque Él ve, Él siente nuestras cargas, Él ve nuestras debilidades y nuestros sufrimientos. Intercede por nosotros para poder vivir en la voluntad de Dios a pesar de nuestros sufrimientos. Fíjate, el Espíritu Santo comparte en las cargas de nuestras vidas. Ay, pobre yo voy solo. No. El Espíritu está con nosotros. El creyente no tiene por qué desmayarse o desanimarse en los tiempos de pruebas y sufrimientos. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios está obrando en el mundo, tanto en su vida, en mi vida. Y tenemos libertad de desánimo en Cristo Jesús. Amén. Las tres libertades.
Ahora nos enfocamos en la cuarta libertad. Fíjate lo que nos dice el versículo 31 al terminar este capítulo. ¿Qué pues diremos a esto? ¿De qué esto? De todo lo que acabamos de ver. Tenemos cuántas semanas viendo ya este capítulo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Fíjate lo que dice el versículo 37 en adelante. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Libertad del temor. Tenemos que entender, no hay separación. No hay condenación, porque compartimos en la justicia de Dios y la ley no nos puede condenar. No hay condenación. No hay obligación, porque tenemos el Espíritu de Dios que nos permite superar, vencer la carne y vivir por Dios. No hay frustración. ¿Por qué? Porque compartimos en la gloria de Dios y la bendición de su esperanza de su regreso. Y aquí vemos, no hay separación. ¿Por qué? Porque experimentamos su amor. Fíjate lo que nos dice el versículo 35 en la primera parte. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta que tenemos que completamente entender en este día. El énfasis en esta última sección es la seguridad del creyente. Tan importante. Aquí, de este día en adelante, ya nunca vas a poder. ¿Puedo perder mi salvación? Falso. Tan importante entender que estamos seguros en Cristo Jesús. Y vamos a ver la razón por qué aquí. No tenemos que tener, primeramente, temor al pasado. Porque muchos de nosotros, el pasado, no, pero pastor, usted no sabe. El pasado es el pasado. No hay que tener temor al pasado, ni al presente o al futuro, porque tenemos seguridad en el amor de Cristo Jesús. Fíjate, Pablo presenta 5 puntos que comprueban que no puede existir una separación entre el creyente y nuestro Señor. 5 puntos que nos comprueban que no hay una separación. No puede haber con el creyente. Primero, Dios es por nosotros. Versículo 31. Me encanta, absolutamente me encanta
lo que se proclama en este versículo. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Fíjate, el Padre es por nosotros. Y lo comprueba en el hecho de que dio a su Hijo, el unigénito Hijo de Dios. El Padre es por nosotros. Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Fíjate, también nos dio al Espíritu Santo. El versículo 26, regresamos, fíjate. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces Dios, el Padre, es por nosotros. Nos dio su unigénito Hijo, Cristo Jesús, para ser salvos. Nos dio el Espíritu Santo. Dios es por nosotros. El Espíritu está intercediendo por nosotros. En su persona y en su providencia, Dios es por nosotros. Hay veces que nosotros, tanto como Jacob, lamentamos. Y luego es más, lloramos, gemimos, clamamos, suspiramos, pateamos el bote. Génesis 42:36 nos dice así: entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y Benjamín le llevaréis contra mí. Son todas estas cosas. Ay, pobre mí. Contra mí son todas estas cosas. Contra mí son todas estas. ¿Dónde está? ¿Segundo o tercer nivel? Está en el segundo nivel. Porque en el Espíritu no vamos a actuar de esta manera. Cuando actualidad, todo trabaja para nuestro bien. Ya vimos Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, ya vimos este énfasis, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces la conclusión es obvia, o debería ser obvia. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros como creyentes tenemos que entrar cada día nuevo con la realización que Dios es por nosotros. Dios es por mí. Dios es por nosotros. Entonces no hay razón por qué tener temor. Porque sabemos y entendemos que nuestro Padre nos ama. Y Él simplemente desea aún lo mejor por nosotros. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Aunque estemos pasando por pruebas, es para recibir lo mejor de Él. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Fíjate, Dios es por nosotros. Qué buen punto levanta aquí. Segundo punto que levanta: Cristo murió por nosotros. Versículo 32. El que no escatimó
ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Podemos ver aquí que la discusión es del menos al gran. Si aún siendo pecadores, Dios nos dio lo mejor. Dios nos dio lo mejor. ¿Por qué? Porque Dios es por nosotros. Nos dio a su Hijo. Jesús murió por nosotros para poder tener vida y ser adoptados en la familia. Ahora que somos sus hijos, que no nos diera todas nuestras necesidades. Es lo que se pregunta. Somos sus hijos, ¿no nos va a dar todas nuestras necesidades? Es más, hasta hay veces nos va a dar lo que pedimos, lo que queremos, porque está de acuerdo a su voluntad. Pero fíjate, Jesús usó esta misma discusión cuando trató de convencer a la gente que es tan absurdo en preocuparse y tener temor. Él decía, si Dios tiene cuidado de los pájaros, de las ovejas y hasta las flores, claro que nos cuidará a nosotros. Dios libremente da todas las cosas a los suyos. Mateo 6, 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como una de ellas. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué no nos dará Dios por nuestras necesidades? Wow. Fíjate lo que está trayendo a luz. El cristiano que se estanca, estoy cómodo, estoy bien. Pero vienen las preocupaciones de la vida, vienen los problemas de la vida, vienen las tormentas de la vida. Pero porque no están caminando en el tercer nivel, caminando en el Espíritu, todas estas cosas los afectan. Y de repente ya no los ven. ¿Qué pasó? Y ahora ya vemos por qué. Porque no han aprendido a detenerse y caminar en fe, deteniéndose del Espíritu que mora en nosotros. Tienen el Espíritu, pero el Espíritu no los tiene a ellos. Tercer punto, Dios nos ha justificado. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. Y esto quiere decir que Él nos ha declarado justos en Cristo Jesús. Justos. Ahora, Satanás siempre
desea acusarnos. Es más, sigue acusándonos. Y hay veces uno está con esa preocupación. Oh, Satanás me está acusando, pero ¿quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Entiende la pregunta? Si es que Dios el que nos ha justificado. Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esto va a pasar en el futuro, pero Satanás nos sigue acusando. Es más, me encanta lo que dice en Zacarías 3:1-7. Se los voy a leer en la Biblia, en la Biblia de las Américas. Escucha lo que dice. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Fíjate, ahí está Satanás. Míralo. Mira. No, está diciendo que mira cómo está. Mira, todo el tiempo acusando. Al incrédulo, ¿para qué acusarlo? No tiene salvación, está acusando al creyente. Y uno mismo, ay. Pero ahí está acusándonos. Y dice: y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás, repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Fíjate, ¿qué no nos arrebató ya del fuego el Señor? Y Josué estaba vestido de ropas sucias en pie delante del ángel. Y éste habló y dijo a los que estaban delante de él: quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Wow. Después dijo que le pongan un turbante limpio en la cabeza, y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala, y el ángel del Señor estaba ahí. Entonces el ángel del Señor amonestó a Josué diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, si andas en mis caminos y si guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Además, tendrás a tu cargo mis atrios y te daré libre acceso entre estos que están aquí. Wow. Fíjate, Cristo nos ha hecho libres. La libertad que tenemos. Esto solamente es posible porque estamos parados rectos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Somos elegidos, escogidos y aceptados en Cristo Jesús. Claramente que Dios, fíjate, no va a permitir que estas acusaciones nos vayan a condenar, porque no hay condenación. Ya vimos esto. Estas acusaciones no están en contra de nosotros. Es más, ni Él nos acusa. No nos acusa Dios. ¿Cómo? Si Él mismo es el que nos ha justificado. Fíjate, si Él nos acusara, quiere decir que su salvación falló y que todavía estamos en nuestros pecados. Pero ya no estamos en nuestros pecados. No es así. Él mismo nos ha justificado, como si aún nunca hubiéramos pecado. Entendiendo la palabra justificación, nos debe de traer paz a nuestro corazón. Paz en mi vida. Como si nunca hubiera pecado. Dios nos declara justos en Cristo Jesús. Y esa declaración nunca cambia. Nunca cambia. Gracias, Señor Jesús, que nuestra justificación
no depende de mí o de nuestras acciones. Es por lo que Él hizo por nosotros. Nuestra experiencia de ser cristiano cambia, te voy a decir, de día en día. Pero nuestra justificación nunca cambia. Nunca cambia. ¿Entiendes esto? Hay que entender esto. Porque hay veces estamos en ese segundo nivel y nos permitimos ser llevados por nuestras emociones. Porque me siento así, me siento asá. Pero entiende que nuestra justificación nunca cambia. Nunca cambia. Hay veces, es más, que nosotros mismos nos acusamos a nosotros mismos. Pero Dios nunca nos llevará a corte y acusarnos. Nunca. Jesús ya pagó la pena y estamos seguros en Él. Amén. Fíjate, cuarto punto. Cristo intercede por nosotros, el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Fíjate, entonces tenemos que entender, tenemos una doble intercesión. Doble, ¿por qué? Porque esto nos debe de ayudar a entender, primeramente, que nosotros como creyentes estamos seguros en Cristo Jesús. Tenemos doble intercesión. El Espíritu intercede por nosotros. Ya vimos eso en el versículo 26 y 27. Y aquí vemos, y el Hijo intercede por nosotros. Versículo 34. Nuestro mismo Salvador que dio su vida por nosotros, murió en la cruz, ahora está en intercesión por nosotros. Como nuestro sumo sacerdote nos puede extender gracia cuando necesitamos. ¿Por qué? Porque verdaderamente tenemos que vencer la tentación, tanto el enemigo. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó todos los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos entiende. Él entiende los sufrimientos y la tentación que pasamos, pero Él nunca pecó. Tener tentación no es pecado, es cuando actuamos en esa tentación que caemos en pecado. Fíjate, Él es nuestro abogado. Él puede perdonar nuestros pecados y restaurar nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe que vamos a caer al pecado. ¿Por qué? Porque vivimos en la carne, guiados por el Espíritu Santo, pero va a haber momentos de tropiezo. ¿Y qué pasa? 1 Juan 1:9, 2:2. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gloria a Dios. Fíjate, intercesión quiere decir que Cristo Jesús nos representa ante el trono de Dios. Y no nos tenemos que representar nosotros mismos. Recuerda, Satanás está acusando, pero Él está ahí, intercediendo.
No nomás somos salvos por su muerte, pero también por su vida, Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y si recuerdan, Pedro pecó contra el Señor. Le dio su espalda. Pero él fue perdonado y restaurado al compañerismo por Cristo Jesús. Lucas 22, 31 al 32. Dijo también al Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmará a tus hermanos. Si regresas al Señor, puede animar a tus hermanos. Dios te puede restaurar. Él intercede, sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Este es su ministerio hoy en día, que nos debe de dar seguridad como creyentes. Amén. Con esto dicho, nos trae al quinto punto. Cristo nos ama. Fíjate lo que dice el versículo 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En estos versículos, Pablo nos comprueba que Dios no nos puede fallar. Dios no nos va a fallar. Claro que es posible que nosotros lo vayamos a fallar a Él, pero ya vimos que nos podemos arrepentir y restaurar nuestra relación con Él. Pero cuando fallamos, ¿qué es lo que pensamos? Cuando fallamos una gran prueba, una tentación, y fallamos. Entonces, ¿qué? Pablo trata con estos versículos y nos dice que nada. ¿Y qué es nada? Nada. Pues nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada. Para comenzar, Dios no nos protege de las dificultades de la vida, porque necesitamos las dificultades de la vida para madurar espiritualmente. Romanos 5, 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En Romanos 8:28, Dios nos asegura que las dificultades de la vida están trabajando para nosotros, no en contra de nosotros. Una vez más, Romanos 8:28, y sabemos que que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjate, Dios permite las pruebas por causa de ti. Es como dice Romanos 8:36, como está escrito: por causa de ti somos muertos de todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Tenemos que morir a nosotros mismos. Y ahora, como estamos en esta situación por Él, ¿cómo vas a creer que Él te va a abandonar? ¿Cómo nos va a abandonar? Él está más cerca a nosotros cuando estamos en estas situaciones.
Es más, Él nos da el poder de ser vencedores. Fíjate el versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces somos súper vencedores, para entender. Súper vencedores en Cristo Jesús. Él nos da la victoria y más victoria. No hay que tener temor de la vida, ni la muerte, ni las cosas presentes o cosas que vienen. ¿Por qué? Porque Cristo nos ama y nos ha dado la victoria. Esta, fíjate, no es una promesa con condiciones. Como si yo hago esto, usted me va a dar eso. Si te portas bien, te voy a dar. No. Esta es seguridad. Esta seguridad es la base de la verdad. Y la podemos clamar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Cristo Jesús. Y nada nos puede separar de su amor. Hay que creerlo y gozarnos en esta verdad. Versículo 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. En este capítulo hemos visto que un cristiano es completamente victorioso en Cristo Jesús. Primero, somos libres de ser juzgados. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Somos justificados. Segundo, somos libres de ser derrotados porque Cristo vive en nosotros por medio de su Espíritu Santo y compartimos en su vida. Tres, somos libres del desánimo. ¿Por qué? Porque Cristo viene por nosotros y compartimos en su gloria. 4. Somos libres del temor porque Cristo intercede por nosotros y no podemos ser separados de su amor. Absolutamente no podemos ser separados de su amor. No hay condenación. No hay condenación, no hay obligación, no hay frustración y no hay separación. Todo lo que resalta en este capítulo. Y por eso dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Espero que podamos entender este capítulo aún más y podamos crecer y madurar, dejar de estar estancados y poder caminar y vivir en el Espíritu, poder tener vida en abundancia. Amén. Vamos a